Bendito nuestro Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Sea el Señor bendiciendo vuestras almas. Gloria al Señor. Estamos contentos, gozosos. Está en este su programa, El Tiempo del Fin. Bendito el Señor. Dios bendiga a todo el pueblo que se está conectando en esta hora. A todos los hermanos de la iglesia y a aquellos que también de otras regiones y amistades, amigos, se conectan a través de el internet en este su programa El Tiempo del Fin. Bendito el Señor. Estamos una vez más en los estudios de Apocalipsis, muy interesante, mucha revelación, mucho misterio bíblico, el cual vamos a estar hablando y esperamos que sea de gran edificación para el creyente y aquel que no conoce a Cristo. La palabra que tiene espíritu le toque, le liberte y que venga al Señor antes de que suene la gloriosa trompeta. Gloria al Señor, porque ya estamos prestos para ser arrebatados conforme a las sagradas escrituras. A mi derecha está nuestro hermano Ángel. Que el Señor le continúe bendiciendo grandemente. No olviden compartir el programa con sus familiares, sobrinos, nietos, para que puedan ser fortalecidos. Y si tienen alguna pregunta, nos pueden preguntar a través de las redes, o tenemos unas personas acá atrás que se llaman Betty y la esposa del pastor, que ellas están atentas a las preguntas. Si tienen alguna pregunta, la pueden escribir seguidita ahí. Amén. El hermano Ángel le dice a la hermana Betty, pero es porque es su esposa. No el Señor. Aleluya. Y la misionera está a la parte de atrás también. Gloria al Señor. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Saludos Dulce, Jeñita, Cristian y a todos los que se están conectando en esta hora. Bienvenidos. Amén. Estamos ahora haciendo el programa bisemanal, así que toca hoy y después el lunes que viene no. Así que con más gozo vamos a estar aquí sintonizados, ¿verdad que sí? Amén. Aleluya. René, Claudia, Dios te bendiga. René Verónica, también. Dios te bendiga. Qué bueno, Dios les bendiga. Saludos a Cristian también, ¿verdad? Que Cristian le ha tocado trabajar esta semana fuerte y ya pronto por ahí sale de vacaciones también, así que que el Señor lo lleve con bien. Amén. Y así mismo lo traiga, bendito el Señor. Y espero, ¿verdad? Que haga como yo, que no, cuando uno va de viaje regrese igualito de delgado, bendito el Señor. Gloria a Jesús. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Nuestra hermana Betty nos saludó. Amén, amén, Dios les bendiga. Aleluya, ella es así como el pastor, le cortas palabras, gloria al Señor. Vamos a entrar rápido a la palabra. Hoy me está pasando lo que le pasa a Ángel, me está dando piquiña en la garganta, pero usted sabe que es parte de la juventud. Vamos a orar y darle gracias al Señor y leemos luego la palabra. Vamos a hacerlo hoy al revés. Amén. Padre eterno, te damos gracias, te damos la gloria en esta hora, te presentamos el pueblo, Señor, que en esta hora se ha conectado, Señor, a través de las redes, Padre mío, a nosotros que estamos aquí, Señor, bendícenos a través de tu palabra, aquellos, Señor, de la congregación que están a distancia, que en esta hora están conectados, Señor, guárdale, bendícele, Señor, prospérale en el nombre poderoso de Jesús, y aquella vida que no te conoce, Padre mío, toca, Señor, su vida, Señor, que esté pasando por cualquier situación, por cualquier, Señor, en este momento, problema, Señor. Tú eres, Padre mío, el que resuelve todas las cosas, Padre mío. Tú eres el que da, Señor, guianza, Padre mío, en el nombre poderoso de Jesús. Toma y da consuelo, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias. Amén. Amén. Bendito nuestro Dios. Gloria al Señor. Hoy estamos en el capítulo 2. Hoy estamos en el capítulo 2 y lo vamos a hacer un poco diferente, porque voy a usar un verso del capítulo 1 para hacer unas referencias en algo, para poder entender algo del capítulo 2, y luego estaremos leyendo en el capítulo 2 el verso 1. Hoy entramos a los mensajes de las 7 iglesias, gloria al Señor. Y en el capítulo 1, verso 4, yo sé que vamos para el 2, pero para el capítulo 1, verso 4, queremos usar este texto para que podamos entender un poquito más de lo que vamos a hablar. Mira lo que dice la palabra del Señor.
A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Lo primero que dice es Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. En el capítulo 2, verso 1 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Interesante, ¿verdad? En esta porción bíblica donde empieza el apóstol Juan a escribir con la dirección del Espíritu Santo para que se cumpla una palabra la cual va a estar abierta, no para que sigan prescribiendo sobre ella, sino que va a estar abierta en cumplimiento. Tenemos que entender de antemano también que todo el libro de Apocalipsis es una profecía. Hay muchas cosas que, ¿verdad?, me atrevería a decir que no se han cumplido. Otras están casi en el proceso. Y casi en el proceso, ahí estamos nosotros, la iglesia del Señor. Amén. Donde Apocalipsis habla sobre el rapto también de la iglesia. Y cuando llegue ese tiempo lo vamos a mencionar. Pero todavía, hasta aquí, está la representación y la revelación, la manifestación de quién es Cristo. Y toda esta profecía está dentro de Cristo, dentro del mismo Cristo, y el cual Juan empieza a verla porque el mismo Señor y el Espíritu, que es el ángel de Cristo, el Espíritu Santo, le da a mostrar, y otros ángeles más, que son como algunos 22 ángeles más que aparecen, que no es el mismo ángel que aparece al principio del capítulo. Y quiero ratificar que es el Espíritu Santo, es el ángel de Cristo. En estas 7 cartas vamos a estar viendo, ¿verdad? 7 cosas que el Señor le manifiesta en las 7 cartas. Están todas mezcladas. Una de las cosas, lo puede escribir por ahí, es una comisión. O sea, escribe al ángel. ¿De quién? ¿De parte de quién? De Dios, ¿verdad? Una presentación del Señor. Cuando dice estas cosas, dice el qué, ¿verdad? Una presentación. Hay una alabanza en todas las cartas, y una alabanza no significa únicamente que todo está bien, porque alabanza también se puede también tomar como juicio. Y cuando hablamos de juicio siempre pensamos en lo malo, pero no, hay el justo juicio de Dios, Justicia. donde se habla que es una alabanza, aún así también, del mismo Dios. Cuando se dice, sé tus obras, lo sabe todo el Señor, con detalles diversamente colocados, ¿verdad? En cada carta. También hay un reproche, ¿verdad? Cuando dice, pero tengo contra ti, ¿ves? Hay un reproche. Y no únicamente se queda en el reproche, en lo señalado, sino también hay un consejo. Y el consejo es conforme a lo que nosotros oímos y aplicamos en nuestra vida. Por eso hay un consejo donde dice, recuérdate o recuerda, arrepiéntete y nada temas. Aleluya. También hay un llamado. Hay un llamado en cada carta a la iglesia hay un llamado, y porque
no únicamente el Señor nos habla, nos corrige, también nos llama, no únicamente al arrepentimiento, sino también, escuche bien, el llamado es quien tenga oído, oiga. Y también hay una promesa, en esas 7 cartas hay una promesa, dice al que venciere, ¿verdad? O al que venza. Denota que hay una parte que nosotros tenemos que hacer. Una parte la hace Dios, que es lo imposible para nosotros, que para Dios no es nada imposible. Y la parte posible nuestra es el obedecer, el caminar, el afirmarnos en lo que Dios nos dice y seguir marchando en esa adoración que viene siendo en ese justo juicio de la palabra, o juicio para el que no lo obedezca, justo juicio para el que se someta. Amén. Y estamos frente al trono de Dios, en el trono de su gracia, en el trono de su misericordia. Todavía no hemos llegado ahí, pero para que podamos entender que tiene que ver con el trono de Dios, por eso es que leímos en primera de Apocalipsis capítulo 4, y lo habíamos enseñado, cuando lo primero que menciona es Juan, tipificando la iglesia primitiva, la iglesia que se mantuvo fervientemente trabajando en el Señor, como en este tiempo, y diga amén. Gloria al Señor. El cual también Juan, como el último de los apóstoles que ha escrito, y que no puede ver más otro apóstol, porque vemos que todos los apóstoles que hay en la palabra en el Nuevo Testamento, todos son judíos y enseñados por Jesucristo. Por ende, dice, en ese verso 4 dice, a las 7 iglesias que están en Asia. Ahora va a hablar a estas 7 iglesias que vamos a estar hablando, ¿verdad? Desarrollando en estos lunes, como diríamos, bienar. Esos lunes bienares. Bisemanal que vamos a tener. Dice, a las 7 iglesias que están en Asia, y lo primero que resalta es el saludo, dice, gracia y paz a vosotros. Y note que aquí hay algo bien importante, dice, del que es, o sea, Dios es, el que era. ¿Cómo que el que era? Bueno, porque murió, pero resucitó. Amén. Y también declaró lo próximo, dice, y que ha de venir. Amén. Y él va a venir. Y claro está, en otras porciones lo entendemos como, después él dice, el Todopoderoso. Pero vemos aquí que dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Ok. Note que ahí dice de los 7 espíritus, que son las 7 manifestaciones del Espíritu Santo que se manifestaron en Cristo. Porque estamos dando ahora la revelación de Cristo, lo que está en Cristo. Estos 7 espíritus se manifiestan, ¿verdad? Donde habla la palabra en Isaías, creo que es 11, donde en el verso 2 en adelante lo empieza a mencionar cada uno, que tiene que ver con lo conocido como la plenitud de la deidad que moró en Cristo Jesús. Deidad bíblicamente implica sobre lo que nosotros conocemos como la Santa y Divina Trinidad. Religiosamente mucho lo aprendimos así. En la iglesia tradicional así lo decían, la iglesia lo adoptó. La palabra Trinidad no aparece bíblicamente, pero sí aparece la palabra deidad. Y entendemos que ahora empieza a hablar sobre esos 7 espíritus que están en el trono de Dios. Pero ¿qué más está en el trono de Dios? Para que entendamos cómo es que Dios obra, ¿verdad?
Y en el capítulo 2 dice, lo primero que dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. O sea, al pastor. Porque el pastor le va a comunicar a quién. A la iglesia. A la iglesia. Gloria al Señor. Dios siempre le va a comunicar al líder algunas cosas que no a otros en la iglesia no se lo va a comunicar. Así es. Pero casi siempre, a veces dentro de la iglesia se crea al revés. Dios me va a mostrar antes de que le muestre el pastor. A veces hay algunos escándalos y problemas que suceden porque la iglesia está llena de pecadores arrepentidos. Y hay pecadores a veces arrepentidos que vuelven y flaquean y vuelven otra vez y tocan lo que el Señor lo había libertado. Y a veces dentro del pueblo de Dios, la iglesia conoce, sabe lo que está pasando y quizás el pastor no se ha dado cuenta. Por eso la palabra dice que en parte conocemos cuando oímos lo que está pasando, pero en parte profetizamos cuando el mismo Espíritu a través de la oración y la búsqueda revela. Ahora acuérdense que Dios no va a estar detrás revelando que si a aquel le faltó un botón al pantalón o a aquella se le rompió el bolsillo de la falda. Dios no va a estar revelando esas cosas. Dios va a revelar lo que está escrito en la palabra y cómo corregir el pueblo de Dios, cómo corregir la iglesia para que esté presta en el momento cuando suene la gloriosa trompeta. Por eso es que desde que nos levantamos o nos acostamos, hablamos con el Señor para estar listo, porque no se sabe el día ni la hora cuando el Señor va a venir a buscar su iglesia. Tampoco dentro de la iglesia el Señor, aunque la palabra habla sobre posiciones, pastores, evangelistas, ¿verdad? Maestros, ¿no? El Señor, no hay tal frente al Señor como ese rango, porque Dios nos ve a todos por igual. Dentro de lo terrenal, pues claro, Dios hace un llamado y eso es lo que está haciendo ahora. Ahora está llamando a la iglesia. Si usted y yo somos iglesia, a nosotros nos está hablando. Gloria a Dios. Entonces está diciendo al ángel de la iglesia, al pastor de la iglesia, va a dar ese mensaje. ¿Qué mensaje? Y ahora empieza a oír el mensaje el pastor de la iglesia conforme a lo que está escribiendo. Dice, el que tiene las 7 estrellas en sus manos, ¿verdad? Que el que tiene las 7 estrellas en su diestra, perdón, que tiene las 7 estrellas en su diestra. ¿Qué es lo que dice en el capítulo 1, verso 20, a mitad del texto? Dice, las 7 estrellas son los ángeles y las 7 de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. O sea, yo quiero ir a lo de los 7 candeleros. Vemos que en el capítulo 1:4 dice de los 7 espíritus que están frente al trono. Pero los candeleros que identifican la iglesia de las que vamos a estar hablando están frente al trono de Dios. Y usted dirá, pero no, están en la tierra. Sí, están en la tierra. Pero es que como Dios es omnipresente, Él está también en medio de lo que Él llama y de lo que Él santifica, de lo que Él separa, de lo que Él justifica. Amén. Mire esto, dice que también los pastores están en sus manos, está en la diestra de Jehová. ¿Y quién es la diestra de Jehová? Jesucristo. Si nos salimos de la diestra de Jehová, perdemos. ¿Verdad? Hay algunos que quieren estar en la siniestra. Yo sé que la siniestra implica el Espíritu Santo, pero le plujo a Dios que no estemos en la siniestra, sino que en la diestra. Porque la siniestra va a revelar todo, pero la diestra es la que la sujeta todo. Aún así, el Espíritu se sujeta a la diestra, porque la diestra es la palabra. Y todo espíritu se tiene que sujetar a la palabra. Amén. Gloria a Dios. Por ende, mire esto, dice, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. No está hablando de plata, de bronce, mencionó el oro. Y el oro implica ¿qué? Pureza, santidad. O sea, que en medio de algunos detalles de imperfecciones que tiene humanamente esa iglesia, todavía Dios la llama santa, porque quien santifica es Dios. Amén. Quien justifica es Dios. Amén. Y quien va a condenar
es Dios. Amén. Gloria al Señor. ¿A través de quién? Bueno, del glorioso nombre del Mesías, mejor conocido, que no hay otro nombre mayor que ese, ni en la tierra, ni en el cielo, ni debajo de la tierra, como el de Jesús. Amén. Amén, gloria O a sea, Dios. Cristo Jesús. Cristo Jesús es aquel el que va a condenar. Hay gente que no quieren hacer las paces con el Señor. Cuando decimos Señor Jesús, no quieren aceptar a Cristo, pero después de que mueren, toda la familia lo pone en paz con él, supuestamente, y lo manda para el cielo. Pero déjeme decirle, si usted no quiere ni estar en paz con Dios aquí, mucho menos más allá arriba, porque no sabe lo que es la separación y la búsqueda y la adoración en Dios, el justo juicio. Vamos para el verso 2. Pero mantenga en su mente, los 7 candeleros de oro le dice esto. Amén. Y vamos para el verso 2. Y leemos la poderosa palabra en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ese texto, podríamos cerrar el programa con ese texto, porque eso es demasiado, ¿verdad? Como decimos allá en el barrio de nosotros, mucho con demasiado. Lo Señor. Mire esto, dice primero que yo conozco tus obras. O sea, ¿de quién nos esconderemos? Si solamente tú, oh Jehová, tú todo lo sabes. Amén. Él conoce nuestras obras. Esta iglesia a Éfeso le está diciendo, básicamente usando el nombre, no como la idolatría o la falsedad que había en Éfeso, sobre esa diosa que había allí. No, está hablando sobre lo que realmente quiso el Señor utilizar bajo ese nombre, que significa un deseo ardiente. Un deseo ardiente. O sea, algo que tiene que mantener la iglesia en el Señor, porque vienen momentos, y lo digo, ¿verdad?, por experiencia propia, vienen momentos donde uno se puede enfriar, pero uno tiene que mantenerse con el deseo de adorar a Dios, con el deseo de buscar a Dios y con el deseo de obedecerle. Algo que yo aprendí de una de mis pastoras, la primera pastora mía, que decía, tú deseas algo, el Señor te dijo algo y tú deseas algo, escríbelo. Porque cuando llega el momento de dificultad, o cuando Dios te habla en la palabra, escríbelo, márcalo, donde Dios te habló y esa promesa que te dio, porque cuando llega el momento de la dificultad, tú vas y lee otra vez esa porción bíblica donde Dios te habló y pasa algo en nuestra mente que se cumple. Recuérdate de dónde te sacó. Amén. Entonces, Él conoce, yo conozco tus obras. También conoce tu arduo trabajo. O sea, realmente no se puede negar que esta iglesia ha estado trabajando, está haciendo la obra y paciencia. O sea, aquí la palabra paciencia está implicando no de espera hacia alguien, sino de la manifestación de la misma palabra. O sea, aplicando la misma Biblia, la paciencia de la Biblia, ¿verdad? Donde dice, y que no puedes soportar los malos. ¿Ves? Por eso es que utiliza la paciencia. O sea, la palabra, a través de la palabra, a veces nos soportamos a aquel que tuerce la palabra o que va en contra de lo que dice las Escrituras. Y a veces lo niega, lo afirma como si realmente estuviese hablando la verdad y está hablando una mentira. Dice, por eso dice, y has probado a los que dicen ser apóstoles. ¿Qué pasa? En ese tiempo, como ahora, había mucha gente que se estaban proclamando con autoridad de parte de Dios como apóstol. Y es que a veces muchos los hombres se prefijan en posiciones o en títulos. Y claro está, en aquel tiempo decir yo soy apóstol
pues impactaba y se le daba oportunidades, ¿verdad?, para ministrar la palabra. Hay que tener cuidado porque eso está pasando también en estos tiempos. Es más, el apóstol Pablo, ya me estoy, ¿verdad?, saliendo un poquito de Juan, pero el apóstol Pablo habla sobre, dice, no le creáis a nadie, así vaya con cartas, porque esto eran cartas, así vaya con cartas firmadas por nosotros, porque no conocían la firma de ellos, ¿verdad? No le creáis a menos que sea una persona que fue enviada exactamente como Timoteo, Tito, y en este caso, en este libro que lleva las marcas del escrito de cómo Juan era que expresaba cuando Dios se le manifestaba y escribía tal como el Señor le hablaba. Por ende, mire cómo dice, dice que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Quiere decir que si en este tiempo había hombres que querían ser apóstoles y no eran, no nos sorprendamos que en este tiempo esté pasando exactamente lo mismo. Y hay hombres que se han levantado con, como dice la palabra, y nos referimos también como escribió el apóstol Pablo, con estratagemas de hombres, con métodos de enseñanza. Usted no nota que siempre hay alguien que trata de traer algo nuevo. Le dice a usted las 4 técnicas para la victoria y le habla de las cuatro cosas, ¿verdad que sí? Otro saca la varita mágica que esto dice la palabra y esto lo hago yo y en mi iglesia funciona, y cuando usted va, aleluya, está pasando lo mismo que está pasando en su iglesia. Aleluya, bendito el Señor. O sea, usted puede hablar una cosa, pero la manifestación del Espíritu Santo va a dar testimonio. No, el Señor. Acuérdense que el que añade a los que van a ser salvos se llama el Espíritu Santo, pero nosotros tenemos que orar y buscar las almas. Eso es una realidad. Si no nos movemos y no pregonamos la palabra, no vamos a ver la salvación en los que no conocen a Cristo. Porque nuestro interés es que alguien sea tocado por el Espíritu Santo, como nos tocó a nosotros y nos transformó. Por ende dice que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Cómo los has hallado mentirosos? Porque los ha probado por la paciencia. ¿Qué paciencia? Por la paciencia de la palabra, ¿verdad? Cuando digo que, cuando se refiere aquí a la paciencia, no estoy hablando, no estoy inventando nada aquí. Por si acaso, ¿verdad? No sé por qué el Señor pone esto en mi mente. Si acaso si hay alguien que está diciendo eso, pero si nos adelantamos un poquito en Apocalipsis capítulo 3, verso 10, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. O sea, el mismo Juan, inspirado por el Espíritu Santo, escribe sobre lo que significa esa palabra paciencia en este momento, en este libro. Está implicando la palabra del Señor. Es una otra forma más para decir la palabra de nuestro Dios, la paciencia de Dios. Amén. La paciencia de Dios es la palabra, gloria al Señor. Ahora vemos que en el verso 3, notemos lo que va a decir. Amén. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Esto es bien importante. Primero dice, has sufrido. O sea que aquí no cabe esa secta que está levantada por ahí que dice, para de sufrir. Aquí no cuadra. ¿Por qué? El mismo Cristo lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo, ¿verdad? Sí van a venir momentos difíciles. Dice, has tenido paciencia. ¿Has tenido qué? Paciencia. Y se nota como que hemos tenido esa karma, ¿verdad? No, has tenido esa palabra, ha llegado la palabra a ti en el momento de dificultades y te ha fortalecido. Esa paciencia es la que te va a dirigir, esa paciencia es la que te va a abrir las puertas, esa paciencia porque te lo dijo el Señor. Bendito el Señor. No te lo dijo ningún hombre, te lo dijo ¿quién? Dios. Dice, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Aquí está el punto más importante. Porque de qué vale que Dios nos prometa cosas y usted no lo obedezca. El obedecer es el ejercer la palabra del Señor.
O sea, esta iglesia probaba a aquellos que se decían ser apóstoles, aquellos que mentían, pero no todos estaban mintiendo. Habían otros que sí, Dios los había enviado. Habían otros que Dios los estaba usando. ¿Y qué hacían? Compartían. Y la viña del Señor, la iglesia, iba ¿qué? Creciendo, gloria al Señor. Por eso hay que tener cuidado también con aquel que predica, aquel que enseña dentro de la iglesia, porque si no tiene un buen testimonio, no se debe poner ni predicar ni enseñar, porque entonces estamos apoyando lo contrario. ¿Verdad? Nadie puede hablar de fe si no lo manifiesta, nadie puede hablar de la palabra si no la manifiesta. Esta iglesia, Éfesos, con un, ¿verdad?, ferviente deseo por las almas, ¿no? El Señor dice, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Wow, no has desmayado. Porque hay personas que Dios le habla y como no ve el cumplimiento quizás de la palabra, porque ellos quieren que sea de un día para otro, se apartan. Se apartan, ¿verdad? Y tenemos que entender que las promesas del Señor son nuestras. Una vez que Dios la declara o Dios declara una palabra, no hay nada que impide que no se cumpla únicamente a quien se le dio la palabra. Amén. Esto suena duro, pero una realidad. Si el Señor nos dice que nos va a llevar a un lugar y yo no deseo ir a ese lugar y evito por todos medios de no ir a ese lugar, pues mire, la palabra, la promesa fue para mí. Dios va a utilizar a otra persona que cumpla esa palabra y el que pierde la bendición soy yo. Así es. Y lo podemos ver, ¿verdad? Por Jonás. Por Jonás. Hay a veces que Dios va tratando con el que se le dio la palabra, ¿verdad? Lo metió un pez grandísimo, el Señor. No un pez como dicen por ahí de otra, le ponen hasta marca, no el Señor. Y hasta que volvió y lo vomitó en la playa y terminó en la orilla donde lo habían mandado. ¿Verdad? Eso es mejor hacer las cosas a la buena. ¿Verdad? Porque si Dios, y suena esto, va a sonar bien duro y usted se va, quizás se enoja conmigo, pero si Dios se antojó de bendecirte, aleluya, hazle caso al Señor. Bendito nuestro Dios. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice, y no has desmayado. En el verso 4, lo voy a leer, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Uy, tu primer amor. ¿Cuál es el primer amor de la iglesia? Bueno, amarás a Jehová Tu Dios sobre todas las cosas. sobre todas las cosas. El segundo, a tu prójimo como a ti mismo. Pero ven acá, ¿cómo es eso? Pastor, explíqueme. Pues le voy a explicar. No está diciendo aquí, ¿verdad? Has tenido paciencia, has trabajado arduamente en mi nombre y no has desmayado. Porque hay dos cosas muy importantes dentro del Señor. Una cosa es hacer la voluntad de Dios y otra cosa es la obra del Señor. Y usted puede estar haciendo la obra del Señor fuera de la voluntad de Dios. Porque Dios quiere que tú hagas una cosa, pero tú se sigue usando el nombre de Dios y la obra del Señor y estás trabajando en la obra del Señor, pero no es ahí donde Dios te quiere. No es ahí lo que Dios quiere que tú hagas. No es eso a lo que te mandó, bendito el Señor. Estás haciendo que lo contrario y aparenta ser que Dios está contigo por amor, por misericordia no hemos sido consumidos. Amén. Y ahí aparenta como que la gracia de Dios está con nosotros, pero como que las cosas no marchan, no para los demás, sino para ti. Exacto, porque está en desobediencia. Y en la desobediencia Dios no la bendice. Amén. ¿Verdad? Amén. Entonces, pues la palabra de Dios no torna atrás vacía. Esa va a ser la efectiva en todo tiempo, en todo momento. Pero la bendición que te corresponde a ti, si estás en desobediencia, el Señor no te la va a dar. Amén. Gloria a Dios. Y voy a decir algo que va a chocar. Y Dios te usa y pierdes tu bendición. O sea, tu torpeza, Dios la torna de bendición para otro, pero tú pierdes tu bendición.
Bendito Dios. Si no, si todavía no lo entiende, léete un poquito Jonás. ¿Verdad? Exacto. Pues, pero es una realidad. Entonces vemos aquí que dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, ese amor ferviente por Cristo. Te has enojado con Cristo porque las cosas no te salen bien. No te salen bien porque tú estás en desobediencia. Porque el que está en obediencia, aunque las cosas no parezcan que estén bien, todos aquellos que amamos al Señor, todas las cosas obran para bien. Y esto es conforme a aquellos que son llamados en su propósito, en su voluntad. Amén. Amén. Verso 5. Hermano, amén. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Y vemos que le está hablando a la iglesia, pero también le está hablando al ángel de la iglesia. O sea, tanto al ángel de la iglesia como a la iglesia. Y es que el carácter pastoral se manifiesta dentro de la iglesia, ¿verdad? Según el pastor, así son que las ovejas. Ahora, escúcheme bien, no todas las ovejas que están en un redil pertenecen a ese redil. ¿Por qué? Porque hay gente que se acerca a un redil, tienen un pastor, pero parece que andan sin pastor. Andan como ovejas sin pastor. ¿Por qué? Porque no son obedientes a lo que Dios manifiesta a través de ese pastor, o habla o exhorta, ¿verdad? Dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Eso se lo dice tanto al ángel de la iglesia como a la iglesia. Recuerda por tanto de dónde has caído. Arrepiéntete. Mire, para que el Señor diga arrepiéntete, tiene que haber un pecado. ¿Sí o no? Claro. Y el pecado más grande es estar en la obra del Señor por las demás cosas primero que Dios. Por eso la palabra, Cristo lo dijo y lo encerró en 2 mandamientos, lo que acabamos de decir ahorita. Amarás a Jehová sobre todas las cosas, pero tienes que amar a Cristo sobre todas las cosas. Entonces le dice, arrepiéntete y haz las primeras obras. Cuando nos arrepentimos, nos convertimos al Señor, le dimos nuestra vida al Señor, nuestra vida empezó a cambiar. Y note que nuestro deseo era, el anhelo es estar en la casa de Jehová, el compartir con los hermanos, el hablarle a las vidas de cómo Cristo quitó esa congoja, esa pena, ese pecado, bendito el Señor, esa tristeza, lo quitó Cristo. Y usted sabe que usted y yo sabemos que nadie lo podía quitar, hasta ese deseo de practicar la maldad, ese deseo de ver las cosas comunes, el mal como cosa común, como algo práctico diario. Ya lo vemos al revés, ya lo vemos como que eso no me pertenece, eso no me conviene. De ahí Dios me sacó, gloria al Señor. Vuelve a las primeras obras. Si no sientes deseo en congregarte, hay problema. Tú puedes estar haciendo, mira, tú puedes, como pasa en estos últimos tiempos, hay gente que son evangelistas y no se congregan. Y no desean estar en una congregación porque son evangelistas. Y cada rato están celebrando aniversario. Aleluya. Hay pastores que llevan 800 años pastoreando y no celebran aniversario. Y aquel que lleva 2 años ya predicando y está celebrando un aniversario. ¿De qué? Si tienes que mantenerte firme en el Señor. Gente que están presidiendo liderato, que están de disciplina, gloria al Señor. Y hay concilios que los apoyan, bendito el Señor. Y le dan bandera y le abren las puertas. Y entonces, ¿a dónde vamos? Arrepiéntete de dónde has caído. Eso le habla tanto a la pastoral como al laico. Arrepiéntete de dónde has caído. No se le puede pasar la mano al pecado. Quien le pasa la mano al pecado es el diablo. Y el que practica el pecado es del diablo. Eso es así. Así habla en lengua. Porque hay unas cuantas lenguas por ahí, ¿verdad? Que no se sabe ni lo que es. Es más, si no me cree, pregúntale a la colombiana esa que está hablando, que dice que habla con los mancianos. Alaba. Bendito el Señor. Ahora, mire. Y no tengo nada en contra de Colombia. Colombia es nuestra tierra. Amamos a Colombia. Pero digo, ¿verdad? Algunos gestos de gente, igual que pasa en Puerto Rico, en cualquier lado.
Pero mire esto, dice, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto, ¿a quién? A ti. No va a ir al otro, va a ir a donde, a ti. A quien Dios va a llamar a cuenta es a ti te dieron la palabra. Así es. Es a ti que te van a llamar cuenta. Dice, y quitaré tu candelero de su lugar. Por eso es que hay pastores que a veces Dios los mueve. Y te dicen, ¡bum! Se mueven. Dios los movió. Y no cuadran en ningún lugar. Yo he sabido, yo he visto pastores que Dios lo ha movido de una iglesia y la iglesia no se ha vuelto a levantar. Porque hubo un desprecio de la iglesia. También he visto que han movido un pastor y la iglesia se levantó como nunca antes. Porque no era para aquel lugar del Señor. Porque hay hombres que se mueven, hay hombres que mueven a hombres. Usted busque que Dios te mueva. Aleluya. Porque si Dios edifica la casa, así venga escasez, venga lo que sea, si hayan dos dentro del templo, Vive Cristo. la gloria de Jehová está Amén. en ese lugar. Amén, aleluya. Dice, si no te hubieras que arrepentido, le está dando 2 veces, le ha dicho arrepiéntete. Y cuando en la palabra tanto aparece el nombre de una persona 2 veces o la palabra arrepiéntete 2 veces, es cosa de muerte. Mire esto, ¿cómo qué cosa de muerte? El que has perdido tu primer amor. ¿Y cuál es tu primer amor? Cristo Jesús. Aleluya. Hay algunos que están Gloria a Dios. haciendo, Gloria a Dios. envueltos en la obra del Señor y se creen que están agradando a Dios y lo que están es pues dirigiendo la obra, pero no tienen el gozo del Señor haciendo lo que está bien para el Señor en la obra de Gloria nuestro a Dios. Dios. Por ende, le está diciendo a Éfeso que tiene que volver a ese primer amor. Le está diciendo que se cuide. Le está diciendo que el que se pasee en medio del candelabro, que es Cristo Jesús, el que está, esos siete candelabros que está frente a su trono del Señor. O sea, está Dios desde su mismo trono observando lo que todo está pasando. No crea que usted está haciendo algo y nadie lo está viendo. Y que no va a venir juicio. Sí va a venir juicio. Va a haber un efecto, no el Señor. Va a haber un efecto y de parte, no de parte de los hombres, sino de parte de quién? De Dios. De Dios. Vamos para el próximo verso. Los próximos versos. Dice versos 6 y 7, hermano Ángel, amén. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu de las 7 iglesias, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Terrible, ¿verdad? Amén. Vemos que el primer mensaje a la iglesia empieza a mencionar algo que en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra y creó un huerto, había un árbol llamado el árbol de la vida también, estoy de atrás para adelante, que identifica a Cristo Jesús, no el Señor, que Él es la vida, no el Señor. También Él es el libro de la vida por Jesús. Y dice que está en el medio del huerto del paraíso de nuestro Dios. Pero en el verso 6 dice, pero tienes esto, que aborreces a las obras de los Nicolaitas. Y aquí vamos a entrar otra vez a las prácticas que algunos hablan de un evangelio inconstante o prácticas paganas, no el Señor. Mezcla entre brujería y cristianismo, como lo hay por ahí, de unas sectas que hay, también, escúchame bien, no únicamente eso, congregaciones que únicamente se hablan de un mensaje de prosperidad y no una transformación. Es lo mismo, es la misma cosa, aunque hablen lengua y brinquen, es la misma cosa, Gloria a Señor, Dios. porque no están sujetados a ¿qué? A la palabra, al espíritu de la palabra, a la misma palabra. Y esto puede pasar, vamos a dejar los nombres y los concilios a un lado. Estamos hablando realmente a la actitud de las iglesias, ¿verdad?
porque es una sola iglesia la que se va a salvar. Y a veces se ha pegado la forma el paganismo del ateo que conoce a Dios. Mire cómo lo estoy diciendo, del ateo que dice que conoce a Dios, y no ateo como tal como nosotros lo conocemos, sino aquel que dice que toda religión conducen a Dios. O al mismo camino. Y tenemos que ver que no toda religión, no toda secta, por eso se llama secta, dirigen a un camino. ¿Cuál es el camino? La palabra. Amén. A través de la palabra, si la obedecemos tal como está escrita, nos lleva a Dios. Si no, aquellos que practican la brujería, que es una religión, conduciría a Dios, y no conduce a Dios, conduce a Satanás. O sea, lo que pasa es que no se ha definido a qué Dios. ¿Qué Dios? Porque hay un solo Dios, que es el que da vida y da paz. Amén. Gloria al Señor. Ahora mire esto, dice, pero tienes esto, que aborreces a las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Claro está, eso fue en ese tiempo. Hoy no existen ellos, pero existen otros más, y existen hasta peores. ¿Cómo que peores, pastor? Porque ahora hay estas sectas que enseñan a hablar en lenguas, hay otros que enseñan a danzar, hay otros que danzan y cantan como hebreos, queriendo ser hebreos, y no entienden ni a Cristo, alaba, gloria al Señor. Por ende, y hay iglesias que es únicamente coritos o alabanzas al Señor, y lo que se da un mensaje nada bíblico que pueda traer una transformación del alma, sino algo superficial de la palabra. Y por eso que dice en el verso 7, donde hace la clausura para esta primera iglesia. La primera iglesia que debe ser, ¿verdad? Como la iglesia primitiva, como muchos dicen, aún así dentro de nuestra organización, dicen que la iglesia primitiva es así, era poderosa, y se ha olvidado que el mismo Espíritu Santo, el mismo Jesucristo, el mismo Padre, en Él no hay variación alguna. Que cuando Él llega y transforma una vida, el Señor es el mismo. Quienes hemos cambiado somos nosotros. Esa es la realidad. Y la mala maña de nosotros es que a veces hay descendencia de creyentes que han nacido dentro de nuestra organización, y le aplaudimos los pecados y le damos las participaciones y los motivamos en que, ¿verdad? Aún así hasta dirigir iglesias, no Señor, cuando sabemos lo que hay detrás de la cortina. Pero acuérdense, gloria a Dios, que el que lo sabe todo, se llama Dios, lo va a traer a revelar, y en este tiempo final. Amén. Y en este tiempo final. ¿Cómo? Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Note que no dice el que tiene oído escuche, sino que dice que oiga. Quiere decir que va a apreciar la palabra de cerca. De cerca. Dice, al que venciere. Quiere decir, si dice al que venciere, quiere decir que hay un grupo que no va a vencer. Y aquí no estamos hablando de predestinación tampoco. Estamos hablando del que se esfuerce. Amén. El que sabe lo que tiene que hacer. El que venciere, el que se mantenga en ese primer amor en Cristo Jesús. El que se mantiene en la primera obra, en las primeras obras del Señor, le dará de comer del árbol de la vida. Amén. Que es Cristo Jesús. Eso es. El cual está en el medio del paraíso de Dios. Note que dice en el medio del paraíso de Dios. No está diciendo en el medio del trono. Está diciendo en el medio del paraíso de Dios. ¿Y cuál es el paraíso? Bueno, el apóstol Pablo habla, ¿verdad? No Juan, sino el apóstol Pablo habla, refiriéndose a su propia persona, donde dice, conozco un hombre, si en la carne no lo sé, si en el espíritu tampoco, dice que subió al paraíso. El paraíso es lo que es donde Cristo fue después de haber resucitado, ¿verdad? Después de haber muerto, fue al paraíso,
mejor conocido como el seno de Abraham. Y la palabra lo declara que subió el seno de Abraham, la cautividad, los que estaban allí esperando, y se le manifestó también, entró, fue hasta las profundidades del seno de la tierra, fue hasta las profundidades donde está el Hades, el Señor, bendito el Señor. Y se le manifestó, les habló, les predicó. ¿Qué le predicó? ¿Salvación? No, les predicó, yo soy del que habían hablado y ustedes rehusaron creer. Nada más para testificar, ¿no? El Señor. Y subió la cautividad, ¿no? El Señor, y descendió y dio dones a los hombres. ¿Cómo descendió y dio dones a los hombres? Envió al que está hablando ahora, al Espíritu Santo, bendito el Señor, aleluya. También Pablo dice, para que conozca, ¿verdad? Conozco un hombre, si en la carne o en el espíritu no lo sé, que subió al tercer cielo. Si habla de un tercer cielo, déjame decirle que el Señor no es muy bueno en matemáticas. Si hay un tercero, hay un segundo y hay un primero. Y el primer cielo es el trono de Satanás. El segundo es el paraíso. Allí está ese árbol de vida. Gloria al Señor. Paraíso implica lugar de espera hasta que suene la trompeta. Todos los que están en el paraíso serán reunidos con nosotros, que somos la generación del rapto. Bendito el Señor. Esperando a nuestro Señor con fuerza y firme y constante en el Señor. Sabiendo, como dice la palabra, que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, porque el que paga es el Señor y paga bien. El Señor. ¿Cómo nos va a pagar? Bueno, mire, lo primero que nos va a poner es una corona. Alaba. Gloria al Señor. Aunque esa corona después la tiremos. Bendito el Señor. Ante sus pies, porque no hay mejor forma de adorar, aleluya, no hay mejor forma de justo juicio que estar en los pies de nuestro Maestro. Bendito el Señor. No sé si el hermano Ángel quiere añadir algo más. Bendito el Señor. Vamos ahí. Ángel está calladito hoy, me pone nervioso. Y es que no tenemos a Cristian aquí también. Estamos ahí. Gloria al Señor. Y las muchachas están calladas allá atrás. Aleluya. Yo lo único que mientras usted estaba leyendo, que como que reflexioné en eso, es que en Génesis vemos, ¿verdad?, que está el árbol de la vida, y allá Dios lo saca para que Adán y Eva no coman, pero entonces aquí está diciendo que Él le va a dar el de comer, ¿verdad?, del árbol de la vida, que es como que cierra el círculo. ¿No? Yo me atrevería a decir, ¿verdad?, cuando Dios formó, ¿verdad?, al hombre del polvo de la tierra, al él soplar directamente sobre el hombre y darle vida en aquel momento, aquella carne estaba totalmente separada de lo que es el pecado. Aunque era de lo débil de la naturaleza, igual que todas las demás cosas, cuando él lo mencionó por su palabra en Cristo, fueron creadas, pero el hombre dedicó su diestra y su siniestra para formarlo, y lo formó igual que a la mujer, ¿verdad? Y le dio esa forma de vida y lo puso en ese huerto. Y como dice nuestra hermana Betty, allí está en el medio de ese huerto el árbol de la vida. Fue quitado porque para que ya habían pecado, para que no viviéramos, ¿verdad?, en condenación eterna, sino que la condenación eterna ahora mismo, pues, es un libre albedrío. Es un libre albedrío. O le servimos a Dios o nos hemos condenado a nosotros mismos. Por ende, hoy es día de salvación. Hoy es día de restauración. Hoy es el día que el Señor ha venido hablando a tu vida para que tú restaure, ¿verdad?, tu vida con el Señor y vuelva a las primeras obras. ¿No, Señor? Y tenemos un comentario aquí de uno de nuestros oyentes, creo que es la tía del hermano Ángel. Amén. Que dice algo que es muy cierto. Dice, y Jesús le dijo al ladrón, de cierto estarás conmigo hoy en el paraíso. Esa otra confirmación más. Amén. Amén. Así que nos hemos gozado en esta noche. Y ya que ella toca eso, nosotros, ¿verdad? Porque a mí me gusta molestar un poquito, ¿no?, el Señor. Y a veces entre los hermanos aquí, ¿verdad?
Claro está, estamos a través de las redes, pero le voy a decir esto que hace el pastor. A veces yo me pongo echo los brazos a dos hermanos juntos y los acerco y le digo, me siento como Jesús. Y yo me quedo mirando cómo, ¿verdad? En medio de dos, ¿verdad? Pero note que no dice ladrón bueno ni ladrón malo. Son dos que, dos ladrones, gloria al Señor. Pero uno reaccionó, Confesó. ¿verdad? Y confesó. Y uno confesó. Y el que confiesa alcanza misericordia. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. La hermana Dulce pide oración por Shaman, Amén. que el día de mañana va a ser intervenido, y también por su hijo Joel. Oh, sí es. Amén, que es el que yo creo que vive allá. Sí. Y tenemos saludos desde El Salvador. Elías está conectado desde El Salvador. Así que saludos, Elías, Dios te bendiga. Saluda a nuestra tierra El Salvador, ¿no, Señor? Que ya pronto nuestro hermano Cristian Son familia de y Rosana estarán por allá. Ajá. Pero al Señor les saludamos Amén. y esperamos Mami. algún día poder ir al Salvador también. Amén. Y mami que está conectada, y Merari. Dios bendiga a mi preciosa Gloria a suegra. Esa es nuestra esperanza. Amén. Estamos en El El Salvador. Salvador. Sí, sí. Yo digo El Salvador, ¿verdad? Del Acá país, en la del tierra, país. en la tierra, sí. Amén, Gloria al Señor. amén. Saluda a mi suegra, saludo a la familia, gloria al Señor, y a aquellos que después se estén conectando, hermano. Después de esta oración que hagamos, si usted recibe sanidad, si usted se reconcilia con el Señor, escríbalo en la página. Queremos saber qué tanta bendición ha sido para usted este programa, Amén. porque esto es parte de un ministerio Amén. dentro de esta su iglesia, la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional de Pompano Beach. Cariñosamente le decimos Pompano Playa. Oramos. Padre eterno, te damos gracias. Te damos la gloria, te honramos, te bendecimos, Señor. Reconocemos tu grandeza en esta hora. Te pedimos que tú te glorifiques de manera especial, Señor. Para esta hora, Señor, tú has llegado. Interviene, Señor, sobre aquellos, Señor, que están enfermos, Señor, aquellos que están apartados, Padre mío. Ahora en el nombre poderoso de Jesús, declaramos, Señor, Padre mío, restauración. Declaramos, Señor, también sanidad. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, para ti no hay nada imposible. Lo declaramos hecho. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Trae liberación, trae Ahora, sanidad a aquellos que están manifiesta tu atados, gracia, Señor amado. Señor. Mira el día de Seas tú, oh mañana, Dios, Señor obrando amado, donde de el manera hermano de la especial, mano oh se va a Dios. ser intervenido. Ahora, Donde Rabá, tú Viquiaba. obrando, mi Dios amado. Mi Mira los que alma te están adora. Ahora, en el necesitados, nombre Padre poderoso Santo, de Jesús. súplele conforme a su En el nombre necesidad, poderoso de para la Jesús. gloria y la honra de tu Te damos nombre, Padre gracias. Santo. Gracias, Dios. Alabanzas a ti, Jesús. Bendito es nuestro Aleluya. Dios. Gracias, Señor. Gloria, gloria al Señor. Vive Aleluya. Dios. Siga el Señor bendiciendo vuestras almas. Estamos gozosos de que usted pueda haber recibido esta palabra, y nosotros también al estudiarla nos sentimos gozosos también. Así que les saludamos, les esperamos no este lunes, el próximo lunes estaremos, ¿verdad? Aquí en el mismo canal a la misma hora. Gloria al Señor. Vive Dios, Con aleluya. todo color, aleluya. Y usted dirá, ¿cómo? Pues fácil. Aleluyando y a Cristo esperando. Dios les bendiga.